Saludos, habitantes de este país. Soy Linda Flor. He venido del país de los cuentos para contaros uno. Se titula Simbad el marino, segunda parte. Hace muchísimos millones de años, en un país muy lejano, en la ciudad de Bagdad, vivía un cargador llamado Imbak. Imbak se pasaba llevando bultos de una parte a otra de la ciudad. Y un día que hacía mucho calor, se paró al lado de una casa y así conoció a Simbad el marino. Este le invitó a entrar en su casa, a contarle sus viajes y a cenar con él todos los días para contarle su historia. Y así, Imbak, después de su trabajo, se presentaba en casa del viejo Simbad y este le decía: mi joven amigo, vamos a cenar y te contaré otro de mis viajes. Y así empezó la historia de su cuarto viaje. Esta vez, Simbad fue hasta Persia en una caravana por tierra y compró ricas mercaderías, pero después decidió volver a Bagdad en un barco. En la travesía, el barco chocó contra una gran piedra y se perdieron todas las mercancías. Pero nuestro amigo Simbad, junto con sus compañeros, pudieron nadar hasta una isla cercana. El problema de aquella isla era que se vieron rodeados por caníbales, que los cogieron y los llevaron prisioneros. A sus compañeros los alimentaron muy bien y se los comieron. Él, como estaba enfermo, no tuvo esa mala suerte. En cuanto se recuperó, consiguió escapar. Y se encontró con unos hombres que estaban recogiendo pimienta. Y en árabe le preguntaron: ¿de dónde vienes? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Él les contó cómo había chocado su barco con una piedra y había escapado de los caníbales. Entonces le llevaron donde su rey, al que también le contó la historia. Y su rey le dijo: nos vamos de cacería, ¿quieres venir? Simbad acertó y vio que el rey y su corte montaban en caballos que no tenían ni riendas ni monturas. Así que habló con unos cuantos artesanos y al rey le hizo una preciosa silla. Cuando el rey la probó, estuvo todo el día cabalgando. Toda la corte quiso tener una igual y Simbad se hizo muy rico. El rey estaba muy orgulloso de Simbad, así que le casó con una dama de su corte y los invitó a que vivieran en su palacio. Simbad y su esposa eran muy felices hasta que un día ésta enfermó y luego murió. Entonces Simbad descubrió algo terrible. En aquella ciudad tenían una horrible tradición. Cuando uno de los esposos moría, el otro le acompañaba a la tumba. Simbad, por la amistad que tenía con el rey, le dijo que le dejara vivir. Pero el rey le dijo: a pesar de todo, tienes que acompañar a tu esposa. Es nuestra tradición. Así que los cogieron, los llevaron a un monte y los metieron en 2 ataúdes. Y los bajaron con unas cuerdas hasta una cueva muy profunda. A Simbad le bajaron con 7 panes y una garrafa de agua. Y cerraron la puerta con una gran piedra. Simbad llevaba 2 días allí
y notó que un animalillo entraba y salía, así que decidió seguirlo. Siguió al animalito y llegó a una playa. Entonces Simbad dio gracias a Dios por haberle salvado, volvió a entrar a la cueva, cogió todas las joyas que pudo y se puso a esperar un barco que pasara por allí. Cuando llegó un barco, le hizo señales para que le recogieran, le dio unas cuantas joyas al capitán y así pudo regresar a Bagdad. Después de contado el relato, Simbad le dijo a Imbad: toma, te doy 100 monedas de oro y espero que mañana vuelvas de nuevo a escuchar mi historia. Aquí estaré, le dijo Imbad. Su vida es alucinante. A la noche siguiente, de nuevo llegó Imbad y Simbad, entornando los ojos después de la cena, comenzó con su nuevo viaje. Esta vez, Simbad construyó un hermoso barco, lo llenó de buenas mercaderías y con otros comerciantes se hizo a la mar. Pero, ¿qué pasó? Pues que hubo una gran tormenta, una tormenta terrible que desvió al barco de su ruta y fueron a parar a una isla que no conocían. En aquella isla encontraron huevos del pájaro Roc. Y Simbad les dijo: dejad los huevos, no los toquéis. Pero sus compañeros dijeron: no, tenemos hambre. Así que rompieron los huevos y asaron al polluelo. Entonces vieron como del cielo venían dos enormes aves. Era el pájaro Roc. Toda la tripulación corrió al barco. Simbad también, pero las aves cogieron dos grandes piedras que las dejaron caer sobre el barco y este se hundió. Simbad consiguió agarrarse a un madero y, dejándose llevar por la corriente, llegó a una isla. Allí se repuso tomando agua y frutas y encontró a un viejecito que le dijo que le pasara por señas, que le ayudara a pasar a un arroyo. Simbad lo cargó al hombro y le cruzó el arroyo, pero luego el viejecito no se quiso bajar y lo tenía de aquí para allá, de árbol en árbol, eligiendo las frutas que más le gustaban. Ya llevaba así Simbad 2 meses y estaba harto de llevar al viejecito que no se quería bajar. Así que un día cogió una calabaza, la vació, exprimió uvas dentro y esperó a que fermentaran. Al poco tenía un vino riquísimo. Lo probó y se puso a cantar. Y el viejecito, al oírle cantar, él también quiso probar el vino. Así que le dio la calabaza, se bebió todo el vino y se quedó dormido. Al estar dormido perdió el equilibrio y se cayó de los hombros de Simbad. Así que este aprovechó y salió corriendo hacia la playa. Cuando llegó a la playa, se encontró con unos marineros que acababan de llegar allí y le preguntaron que qué hacía allí. Él les contó su historia, lo que había pasado, y estos le dijeron: ¡ah, pues has tenido mucha suerte! Eres el primer hombre que ha conseguido librarse del viejo del mar. Nosotros vamos a ir a recoger cocos a una isla cercana. Ah, pues me voy con vosotros, se dijo. Y se fueron a recoger los cocos. Pero cuando llegaron, vieron que había un problema.
Los monos se habían subido a las palmeras y no les dejaban coger los cocos. Y entonces Simbad, que vio un montón de piedras, les dijo: oye, si les tiramos piedras a los monos, igual nos devuelven ellos los golpes con los cocos. Así lo hicieron y el resultado fue que cogieron una gran cantidad de cocos que luego pudieron vender en Basora y Simbad, rico, regresó a Bagdad. Terminada la historia, de nuevo, Simbad le dijo a Imbad: espero que regreses a la noche siguiente. Toma otras 100 monedas de oro. Por supuesto que vendré. Quiero conocer todos sus viajes. Y a la noche siguiente, a la hora de la cena, después de haber hecho su trabajo, Imbad se presentó de nuevo en la casa de Simbad. Y este comenzó con su nuevo relato. Como no podía quedarme quieto, me volví de nuevo a navegar. Y esta vez, por la niebla, nuestro barco chocó contra unas rocas. Menos mal que estábamos cerca de una isla y nuestras mercaderías las pudimos arrastrar hasta la playa. Pero allí nos encontramos con una pared enorme imposible de escalar. Mis compañeros enseguida se dieron por vencidos, pero yo seguí buscando la manera de poder salir de allí. Y me encontré una cueva, y dentro de la cueva un río subterráneo. Así que hice una balsa, cogí todas las mercaderías de las mejores sedas y telas que teníamos, y además la cueva estaba llena de hermosos cristales, que los cogí también y los puse dentro de la balsa. Dejé que la corriente me adentrara en la cueva y al cabo de 2 días, como aquello estaba tan oscuro, me quedé dormido. Cuando desperté, me vi con mi balsa atada a la orilla y con un montón de gente negra a mi alrededor, que me dieron de comer y me dijeron que había llegado por su río. Entonces me llevaron donde su rey, el rey de Senderí, al que le conté mi historia. El rey de Senderí se quedó tan asombrado de lo que me había sucedido que mandó escribir mi historia en letras de oro. Yo le dije que quería marchar de regreso a Bagdad y él me dijo que sí, y me dio una carta y un montón de regalos para mi sultán. Así que me despedí de él y me puse de viaje para llevarle los regalos al califa. Cuando llegué a Bagdad, fui a ver a mi califa, Harun al-Rashid, y le conté lo que me había pasado y le llevé los regalos que el rey de Senderí me había dado para él. Mi califa se puso muy contento y me dio un regalo a mí también. Y así, de nuevo, se terminó el viaje. Y de nuevo, al despedirse, Simbad le dio a Imbad otras 100 monedas de oro y Imbad prometió regresar a la noche siguiente. Y después de la cena, de nuevo, el viejo Simbad entornó los ojos y recordó su viaje. Como ya sabías, había regresado feliz a Bagdad y vivía tranquilo, pero mi rey decidió que tenía que llevar unos regalos al rey de Senderí. Y yo le dije, pero señor,
que es que cada vez que hago un viaje me ocurren muchísimas cosas. Pero el califa se empeñó y dijo: eres tú quien le tiene que llevar mis regalos al rey de Senderik. Así que de nuevo me embarqué. Cogí los regalos que mi califa le mandaba al rey de Senderik y hacia allí me dirigí. Cuando llegué, el rey de Senderik se puso muy contento y recibió los regalos de mi califa muy agradecido. Él también me dio un regalo a mí y así afectuosamente nos despedimos. Y yo me embarqué de nuevo hacia Basora y hacia Bagdad. Pero aparecieron los piratas, asaltaron el barco y me hicieron prisionero y me llevaron a un mercado de esclavos. En el mercado de esclavos me compró un mercader de marfil. Me preguntó que qué sabía hacer y yo le dije que cazar. Entonces él me mandó cazar elefantes. Un día estaba cazando un elefante, pero no le dimos bien y se puso tan enfadado que empezó a arremetir contra nosotros. Y yo me subí a un árbol, pero el elefante empezó a golpear el árbol hasta que consiguió que cayera de él y caí en su lomo. Y como él estaba herido y se estaba muriendo, encima de su lomo me llevó al cementerio de los elefantes. En el cementerio había muchísimo marfil. ¡Oh! Y al verlo fui a contárselo a mi amo. ¡Amo! Esto es lo que me ha sucedido. Y en ese cementerio hay muchísimo marfil. Ya no tendremos que matar elefantes. Y el mercader cogió todo el marfil que pudo, le dio una parte a Sinbad y le dio su libertad. Y Sinbad regresó muy feliz a Bagdad, pero esta vez lo hizo por tierra. Se unió a una caravana de mercaderes y llegó a Bagdad y le contó a su rey cómo había entregado sus regalos al rey de Senderik y su aventura con los elefantes. El califa estaba tan sorprendido que grabó su historia en letras de oro en su palacio. Y así, Sinbad no volvió a viajar nunca más, porque con la venta del marfil se hizo riquísimo. Después del relato, Sinbad le dijo al joven: ¿lo ves? Todo lo que tengo lo he ganado con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Nadie me ha regalado nada. Y Sinbad le dijo: gracias, Sinbad. Gracias a tu generosidad, ahora tengo 700 monedas de oro. Pero lo voy a cuidar muy bien. Una parte la voy a guardar y otra la voy a invertir. Y seguiré trabajando duro para, llegado el momento, tener una vida relajada como la tuya. Así que recordad, todo en esta vida se consigue con riesgo y esfuerzo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo cuento.